Mi nombre es Lady Joana Chapuel. Bienvenidos a esta exposición que corresponde al módulo Proyecto Futuro 3. Y nuestro docente es el profesor David López. Estamos en el 8º semestre del año 2019. Y a continuación expondré mi tema para el proyecto. El título de mi proyecto es Manual para la implementación de un reglamento interno en el resguardo indígena de Males Córdoba. Como primer ítem tenemos una introducción. En la introducción podemos observar que la organización administrativa del territorio indígena de Males Córdoba está basada en una estructura propia, encabezada por un gobernador junto con su corporación, quienes tienen la tarea de administrar el territorio e impartir justicia sobre él, como lo dicta el decreto 1953 de 2014, por el cual se crea un régimen especial con el fin de proponer y dar a conocer los funcionamientos de un territorio indígena respecto a la administración de sus sistemas propios. En la introducción también podemos observar bajo qué lineamientos estará estructurado este documento, como lo son los principios rectores, la normatividad, la composición de objetivos y disposiciones generales. También encontramos aquí los conceptos generales sobre la estructura orgánica interna, el sistema administrativo de gobierno y las funciones del gobernador, del cabildo y de sus corporantes, así como también un sistema de judicialización y el procedimiento que se debe llevar a cabo para la legislación interna y para la sanción y de todo el sistema que tiene que ver con el tema de justicia propia. Este documento está dirigido a los funcionarios públicos como a entes privados que actúan en asuntos o áreas relacionadas con el resguardo indígena de Males, así como también para sus habitantes y sus autoridades. El planteamiento del problema. Dentro del resguardo indígena de Males se evidencia una limitación de autonomía para gobernar, lo que ha conllevado un bajo nivel de gestión administrativa de los sistemas propios. De ahí la necesidad de elaborar un documento, un instrumento guía, que defina la estructura orgánica propia del resguardo conforme a sus usos y costumbres y la cosmovisión de sus habitantes. Objetivo general. Elaborar un documento guía que contenga los lineamientos básicos para la estructuración del reglamento interno del resguardo indígena de Males. Objetivos específicos. Como primer objetivo específico, construir los lineamientos básicos de acuerdo al artículo 330 de la Constitución Política de Colombia respecto a las funciones y responsabilidades del cabildo, del gobernador y su corporación. Como segundo, construir los lineamientos básicos sobre el sistema de judicialización y resolución de conflictos del resguardo, faltas y sanciones. Como tercero, construir los lineamientos básicos para la protección de los conocimientos ancestrales. Y como cuarto, construir los lineamientos básicos para la defensa del título 509. Dentro de la justificación, podemos observar que es importante elaborar un reglamento interno del resguardo indígena de Males para fortalecer la autonomía como territorio indígena y con ello sea posible reglamentar y definir sus políticas organizativas y de justicia propia, propiciando un espacio de convivencia bajo los principios rectores de las comunidades que componen el resguardo, de acuerdo a la ley de origen, derecho mayor y ley natural, sus principios, tradiciones ancestrales, culturales, la historia, la territorialidad y gobierno, haciendo uso así de la norma que la conforma con la Constitución y las leyes. Los territorios indígenas están gobernados por consejos indígenas u otras estructuras colectivas similares de gobierno propio, reglamentados según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, como lo dije anteriormente. Las comunidades ejercen
su jurisdicción dentro del territorio. Esto lo podemos encontrar en el artículo 11 del decreto 1953 del 2014. Para la metodología de este proyecto, como primero encontramos este proyecto es cualitativo, puesto que la información recolectada estará basada en las observaciones y en los comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas para la posterior implementación de significados. Se estudiará la realidad de su contexto natural, enfocado a comprender los fenómenos, explorándolos desde una perspectiva de los participantes en un ambiente natural, en relación con su contexto. Se examina la forma que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, puntualizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. La investigación es de tipo descriptivo porque permitirá detallar situaciones y eventos como usos y costumbres de la comunidad, es decir, cómo se manifiesta determinado fenómeno, y busca especificar propiedades importantes de la comunidad indígena del resguardo de males. Como recursos humanos están los taitas, las mamas, los sabedores, especialistas sobre el tema o los temas que se van a abordar. Recursos físicos, necesitamos recursos físicos como lápiz o lapiceros, computadoras, grabadoras, cámaras o medios de transporte. En los recursos financieros, los gastos de desplazamiento o viáticos. El tiempo que durará el presente proyecto será un tiempo de 13 meses y su costo será el tiempo invertido y los gastos de desplazamiento, como lo dije anteriormente, que serían los viáticos. Cronograma de actividades. El cronograma de actividades encontramos una fase 1, que es construir los lineamientos básicos de acuerdo al artículo 330 de la Constitución Política, respecto a las funciones y responsabilidades del Cabildo y su corporación. Como actividad, en este ítem, tenemos analizar cada uno de las funciones descritas en el artículo 330 de la Constitución Política y el decreto 1953 de 2014 y la ley 21 de 1991. Esta actividad llevará un tiempo de un mes. La segunda actividad, que es adecuar estas funciones ya constituidas en los artículos y en las leyes y en el decreto mencionado anteriormente, para comenzar a crear y estructurar los lineamientos básicos para dar cumplimiento a esta fase número 1 y el objetivo número 1. En la fase 2, que es construir los lineamientos básicos sobre el sistema de judicialización, tenemos como actividad recolectar información sobre los temas de justicia propia, así como las normas bajo las cuales se ejerce justicia, realizando su respectivo análisis, que llevará un tiempo de 2 meses. En la segunda actividad de la fase 2, tenemos como actividad crear los respectivos lineamientos de acuerdo a la información recolectada y de acuerdo al derecho mayor y ley natural sobre los cuales se ejerce autonomía dentro del territorio, que llevará un tiempo de 2 meses. En la fase 3, construir los lineamientos básicos para la protección de los conocimientos ancestrales. Observamos como una actividad realizar 5 mingas de pensamiento en los lugares sagrados del territorio para que los sabedores del resguardo compartan sus conocimientos ancestrales y expliquen su importancia. Esto llevará un tiempo de 3 meses. Como segunda actividad de la fase número 3, describir los lineamientos para la protección de los conocimientos ancestrales, que llevaría un tiempo de 1 mes. En la fase 4, construir los lineamientos básicos para la defensa del título 509. Como actividad, primera actividad, tenemos analizar la resolución 1769 del 2012 del CODER
donde nos habla de la delimitación del resguardo de males, dando respuesta al por qué se detuvo el proceso de clarificación del territorio. Como segunda actividad de la fase número 4, describir la importancia de defender el título 509 y plasmar los lineamientos para su respectiva defensa. En la etapa final del proyecto, podemos observar que se organiza toda la información y con ello pasar a una etapa final, que es la elaboración de un documento guía que tendrá por título Manual para la implementación del Reglamento Interno del Resguardo Indígena de Males, Córdoba. Por consiguiente, se debe socializar el resultado de toda la investigación a los entes locales como gobernador, corporación vigente para el momento, mamas, taitas y sabedores del resguardo y comunidad en general. Esta etapa final del proyecto tendrá como duración de 3 meses. Dentro del marco teórico, observamos la relación del indígena con su medio natural. El universo indígena, que desde muchas razones es particularmente complejo y que es visto desde la integración natural del indígena al entorno de una dualidad de respeto, naturaleza y hombre. Los formatos de vivir, analizar, participar y compartir estas relaciones socioambientales de las comunidades en su medio de vida y no simplemente presentar un inventario o unas cuentas numéricas determinadas sobre lo que son o lo que hacen, lo que tienen o lo que proyectan, resultados que encuentran en otras investigaciones. También tenemos el reglamento interno de los resguardos indígenas, que nos habla, este marco teórico con respecto a este ítem nos habla de que el reglamento interno es una respuesta a la sostenibilidad de un proceso indígena cuya base está fundamentada en la construcción permanente de sus espacios sociales y naturales en ambientes justos para las partes inmersas en él, con respecto a sus construcciones sociales y culturales, no solo parte de lo no indígena o los entes de gobierno, también son parte de ellos mismos para lograr que se reflejen en su realidad el día a día. Ellos construyen y son la base de su propia historia, con presencia, autonomía de los territorios para pervivir, sustentar y recuperar, resaltando su cultura, sus trabajos ancestrales, acorde también a la modernidad. Reglamento interno de los resguardos indígenas. Reglamento interno indígena se debe construir desde los instantes que conforman su cotidianidad y que generalmente se les denomina momentos. Un momento del reglamento interno se aproxima a un sentir específico del pueblo que le permite hacer una retrospectiva de su vida indígena en el territorio dentro de la gran nación. Unos con análisis y trabajos aproximados a la cosmovisión local de cada pueblo o nación indígena, en la que haya presente un análisis ancestral, cultural. Otros pensados y construidos por la comunidad que todavía posee gran parte de su historia en cada una de su memoria, en cada uno de los mayores que conforman el resguardo, con el rescate de los conocimientos que no se erosionan en su totalidad y que hacen parte importante de su rescate ancestral. Estos son las teorías que existen alrededor del tema de los resguardos indígenas y de la constitución de un reglamento interno. A continuación, el estado del arte. En el estado del arte, para la conformación de este proyecto, se tuvo en cuenta el documento guía para el reglamento interno del resguardo indígena Puinave y Piapojo de Paujil, República de Colombia, departamento de Guainía, resguardo indígena Puinave.
También se tuvo en cuenta otro documento, que es la guía metodológica para elaborar un reglamento interno del resguardo de Paual, análisis técnico de los reglamentos internos de territorios indígenas de conformidad con la legislación especial indígena, usos y costumbres, cosmovisión y gobierno propio. Reglamento interno para el control del territorio, la biodiversidad, el conocimiento tradicional del resguardo indígena CENU, de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre, Colombia. Y también está relacionado el presente trabajo, que es manual para la implementación del reglamento interno en el resguardo indígena de Males, Córdoba. En la parte bibliográfica tenemos como bibliografía el libro Método de Investigación de Sampieri, también unas páginas de internet como son los reglamentos internos de las comunidades indígenas, el decreto 1953, la página del Ministerio del Interior, donde reglamenta el uso de territorio y uso de suelos. También se consultó la Constitución Política de Colombia y leyes como la Ley 21 del 91. Tenemos referenciado también la jurisprudencia, Cátedra Viva, Interculturalidad, documentos del convenio 169 de la OIT. Tenemos como bibliografía el título 509 de 1096, Real Provisión de Francisca Chapuel de los Reyes, oralidad de los mayores del resguardo y cartilla Tejiendo Vida y Pensamiento del resguardo indígena de Males. Esta ha sido toda mi intervención con respecto a la presentación de mi proyecto. Muchas gracias por su atención.